va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal, quedaron ahí dos temas muy cercanos, vamos a ver cómo se va desarrollando esta semana los temas. Primero que nada, vamos a hablar sobre este asunto que tanto sale a colación en los comentarios, en otros videos, ahora en las encuestas, ¿no? Sobre los padres narcisistas. Porque narcisista es una palabra que, bueno, ya como que se volvió del uso popular para querer fastidiar a alguien, ¿no? Si decimos que alguien es un egoísta, entonces eres un narcisista, y es un narcisista patológico. Y es que mi pareja era un narcisista del tipo 3A con un AT Field del nivel 4. Ya son un montón de inventos que nos estamos haciendo y de terminología que a veces no tenemos ni idea de lo que quiere decir, pero ya decimos narcisista está mal, ¿no? Y por lo tanto, imagínense, si estamos diciendo padres narcisistas, es lo peor que podríamos estar escuchando, ¿no? Es así como tenemos estas palabrotas que son narcisista, psicópata, sociópata. No le vamos dando a veces el significado necesario, porque de entrada, ¿qué quiere decir narcisista? Narcisista como término en la cuestión clínica, en la cuestión de la investigación, quiere decir que es algo que regresa hacia uno mismo. Es como si fuera una pulsión de energía, como si fuera una cuestión de libido que se vuelve hacia sí mismo. O sea, así como en el mito de los antiguos, en donde estaba Narciso viendo su reflejo y se queda ahí pasmado para siempre, es una cuestión similar. Es como ese enamoramiento de sí mismo, pero eso quiere decir que el amor que iría hacia alguien más se regresa hacia nosotros mismos. Y esto ¿es algo malo? Pues no. Realmente no. Digo, a Narciso le fue muy mal porque ahí se quedó, ¿no? Se quedó embobado en la hermosura de su imagen reflejada. Pero un impulso narcisista, ¿qué quiere decir? Es necesario que haya este tipo de energía y que regrese hacia nosotros de cierta manera. Por ejemplo, le vamos a poner un nombre que ya no suena tan terrible, que es el amor propio. El amor propio es una pulsión narcisista. Es una cuestión narcisista enteramente. ¿Por qué? Pues porque es darme a mí el cuidado, darme a mí el amor, darme a mí las atenciones que podría darle a alguien más. ¿Por qué? Porque entonces soy yo el objeto de todas esas mociones de afecto. Eso es lo narcisista. Entonces, ¿por qué lo planteamos como una cuestión negativa? Fíjese, si nos vamos un poquito más adelante en la cuestión teórica, la psicosis en su momento, cuando estaban empezando las investigaciones del psicoanálisis, se les denominó primero como neurosis narcisistas, antes de que hubiera una cuestión más sobre el entendimiento de la psicosis. ¿Por qué? Porque algo de lo que hablaba Freud con estos pacientes que iba atendiendo, que tenían esta neurosis narcisista, es que no podían establecer un vínculo de transferencia con su analista. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Porque ya son palabrotas que nos estamos yendo tal vez a los libros, pero vamos a explicar un poquito en donde no se hacía una conexión alrededor de la relación que se tenía con el analista. No quedaba como un objeto más en su mundo, sino que la persona estaba ensimismada, hablando sobre sus delirios, sobre todas sus alucinaciones, no así como un paciente neurotípico, como los entendía Freud, en donde el paciente incluía al terapeuta, a su psicoanalista, dentro de su mundo interno, donde ahora el analista era también el objeto del odio, el objeto del amor, del deseo, y con eso es con lo que se iba trabajando en ese momento alrededor de la teorización del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo vamos a pensar? Ya después se va entendiendo un poquito más que, por ejemplo, los pacientes psicóticos de hecho sí generan una transferencia con el analista, pero es una transferencia muy distinta. Es un tipo de vínculo muy diferente. Pero si se fija, y nuevamente está esa idea de que hay personas que solamente son para sí mismas, que están metidas en su cabeza. Y esto, digamos que sería como la parte realmente negativa y patológica del narcisismo, porque muchas veces lo que vamos entendiendo por narcisismo es una persona egocéntrica, una persona que se pone en primer lugar ante todo, es una persona que está embobada con su propia imagen, que todo gira alrededor de sí mismo, pero esto, la mejor manera de describirlo es alguien que es egocéntrico, porque ya describir a una persona como narcisista tiene que ver con que para esa persona no existe nadie más.
Y esto ya es una cosa mucho más grave y que también es muy común, porque nos vamos a dar cuenta de que, como en todo lo que vamos hablando sobre psicopatología, no quiere decir que se es o no se es, ¿no? O es blanco o es negro, o es rojo o es azul. No, es una cuestión como de muchos colores, de ciertos matices, aunque sí hay puntos de no retorno. Hay muchas cosas que nos van como dibujando, como que nos van pintando con diferentes psicopatologías a todos nosotros, y que dentro de estas el narcisismo es algo extremadamente común, muy, 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 muy común, y más justamente por el tipo de civilización que hemos establecido, por el tipo de cultura. Fíjese cómo hay como una manera de pensar en donde los mejores de nosotros son los líderes, los mejores de nosotros son los billonarios, son los pioneros, son las personas que son el caudillo de la multitud. Y a estas personas se les va haciendo un culto de celebridad. Por ejemplo, fíjese cuántas personas, ¿no? De repente llega un cantante a su ciudad y van por miles a verlo salir del carro. ¿Por qué? Piensa, ¿por qué? No sé, curan la ceguera o qué pasa con esas personas. Y las personas entran en unos grados de histeria de verlos y gritar y quererlos tocar y querer un autógrafo, algún fetiche ahí con ellos. Es una persona como cualquier otro, pero que canta, ¿no? Y a veces ni cantan tan bien, no hay que pensarlo, pero se va haciendo como un culto a estas figuras que se van viendo idealizadas. Es una persona que, si se fija, por ejemplo, tenemos estos otros personajes como Elon Musk, como le dicen por ahí en algunas partes del mundo, pero de Elon Musk, que se va pensando como si fuera este inventor, esta persona, bueno, como Iron Man, como un superhéroe, y pues la verdad es que pues, no va por ese lado. Sin embargo, los atributos que se le dan es una persona que está llevando a la humanidad a las estrellas, pero que es una persona que, para hacer un comercial de su carro, aventó un carro al espacio. Tal vez habría mejores maneras de gastar el dinero, pero bueno, ¿no? Cada quien. Y si se fija, todo gira alrededor, por ejemplo, de esta persona, de comprar ciertas empresas y volverse él el CEO, ¿no? Ahora yo soy la imagen y ahora yo soy... Pero es una cuestión más de marketing que pues, una persona que posiblemente podrá tener ciertas capacidades intelectuales, pero que no es un científico de cohetes, ¿no? Seguramente sabe mucho más que usted y que yo de cohetes, pero que el hombre no ha desarrollado una tecnología, él como tal, porque así no es como funciona la tecnología, es una cuestión de equipo. Sin embargo, nosotros vamos pensando que es una sola persona. Y ese ideal se acaba entendiendo como la meta a alcanzar. ¿Por qué? Porque entonces yo debería de ser un líder. Yo debería de ser la persona que sobresalga en el grupo de amigos. Yo debería de ser el empresario. Yo debería de ser el que gana más dinero. Yo. Pero pregúntese quién en el mundo, en este mundo en el que vivimos, dice, voy a comenzar una empresa, voy a generar un capital para mejorar las condiciones de las personas con las que vivo. De todas las personas con las que vivo, de todas las personas con las que voy a trabajar. No que yo me voy a hacer millonario, sino de que voy a mejorar la vida, el nivel socioeconómico de todas estas personas que van a estar en mi fábrica, porque voy a generar un cambio social. No, ¿verdad? Y sí, seguramente habrá algunos, pero porque esos no salen en las noticias. Por lo general, tiene que ver más como con estas limosnas que van dando, con así como gotitas de bienestar que le van dando a las personas, que igual se agradecen, pero que si se fijan, todo va alrededor de construir la imagen de quién soy yo, de que yo soy ese astro, yo soy esa luminaria para todos, porque yo soy el que tiene más, yo soy el que... Entonces, esto es algo que ya de entrada se va perfilando, que es un aspecto realmente negativo de la personalidad, pero que dentro de nuestra cultura se ve muy bien, ¿no? Porque les andamos aplaudiendo a los billonarios y les andamos aplaudiendo a los artistas, y hay artistas que ni siquiera son artistas, que son celebridades, que no han hecho nada de su vida, nada absolutamente de relevancia, más que de repente salir en algún video pornográfico y se hicieron famosos, porque así sucede. Y bueno, tienen un culto alrededor. Es que yo me quiero poner la crema de esa persona, es que yo quiero tener la nariz como se la fabricó fulana de tal. Y uno dice, ¿cuál fue el mérito de esa persona? Pero si se fija, es todo lo que se ve de la persona que sobresale. No importa por qué haya sobresalido, no es porque sea algún mérito moral real, ¿no? Sino porque simplemente es la que sale más, ¿no? La que se ve más. Y por lo tanto, se va privilegiando eso
que realmente es muy dañino, muy, muy, muy dañino en una cuestión, como lo podríamos entender, más en el tejido de lo social. Porque ahora, regresando un poquito a nuestro tema, porque por supuesto que uno puede decir, ya le cambié, ya no está hablando de los padres, ya se puso a hablar de las celebridades y lo demás, pero hay que entender de dónde vienen estas ideas, primero que nada. Entonces, si esto lo planteamos dentro de casa, imagínese cómo se vuelve el entorno para los niños. Imagínese que el entorno para los niños son dos padres que en lo único que piensan es en su bienestar. Y uno podría decir, no, bueno, pero es que cuando uno es padre, uno cambia porque uno se vuelve No sé por qué la gente piensa que cuando se reproduce le llega algún tipo de iluminación, pero no, nada más. Si tenía algo grave, se le emperra todavía más. Porque muchas veces lo hemos hablado en cómo el tener un hijo es un impulso completamente narcisista. Total y absolutamente narcisista. ¿Por qué? Porque literalmente estamos haciendo a alguien que no existía para acompañarme, para ponerle yo nombre, para yo educarlo, para yo vestirle de tal y de cual manera. Porque otra vez, pregúntese cuántas personas dicen, vamos a tener familia, vamos a empezar a tener familia para que sean personas de bien, para que ayuden a los demás, para que podamos salir adelante, para que el mundo sea mejor. Nadie. Es, yo quiero uno y que me salga de tal forma, ¿no? Que salga con los ojos del abuelito, o que salga de tal color, o que le voy a poner tal, o que sea futbolista. Pero a nadie se le ocurre lo otro. Y es algo también, ¿no? Que suena como una crítica, pero dése cuenta cómo proviene de un impulso que es totalmente natural y humano de nosotros, que es ese aspecto narcisista, que debe de estar muy bien dominado, que debe de estar muy bien educado, porque si no nos hace la vida imposible. Entonces, pensemos en este muchachito o muchachita que nace en una casa en donde sus padres lo único que quisieron fue hacer súbditos a la hora de reproducirse, porque esas son un tipo de padre narcisista que vamos a ver muy a menudo. ¿Qué es esto de que mis padres nada más quisieron hacer súbditos? Son esos padres que tienen posiblemente muchos niños, o a veces uno o dos, pero cuya única función es volverme un dictador dentro de casa. No es que yo tenga un gusto tal vez, aunque sea una cuestión narcisista, no ponerle el nombre que yo quiera y lo demás, pero también hay un momento en donde uno se alcanza a desdoblarse, alcanza a despegar y alcanza a ver a los niños como otro ser, que no es un cacho mío, sino que es una personita aparte y que también puedo obtener un disfrute de verlo bien, de ver lo que estudie, de ver lo que crezca, de ver lo que se sonría, nada más, digo, no es porque sea por él nada más, me está dando gusto a mí porque yo me siento que soy una mejor persona por hacer ese tipo de cosas y hasta cierto punto eso sí nos hace una mejor persona, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy real porque aunque sea un impulso narcisista, estamos mejorando la vida de alguien más, que nosotros hicimos, pero estamos mejorando la vida de alguien más, ¿no? Entonces, imagínese que ese muchacho, en cambio, en lugar de que esté así, está solamente para ver por el bienestar de los padres. Ahí es en donde nos vamos a dar cuenta de que esa parte narcisista, que no se necesita ser una superestrella o un político para querer vivir esa fantasía, porque entonces mis hijos son los que están viendo por mí, son los que van a ver por mi bienestar, por mi salud, por dónde vivo, por mis vacaciones, por mis cumpleaños, por mis regalos, por todo, todo. Si yo sacrifiqué mi vida, fíjese, estas son las palabras que más se escuchan, yo sacrifiqué mi vida y mi juventud por ti, así que ahora te toca pagar. Eso está de película de terror, ¿no? No necesitamos monos que se muevan solos. Un padre, una madre que habla de esa manera a sus hijos. Fíjese nada más el monstruoso narcisismo que hay detrás de esto. Porque si ya dijimos, de por sí es una cosa narcisista reproducirnos. Pero ahora reproducirnos para que me alaben, para que me mantengan y me vean y que aparte den por mi bienestar. Diciéndoles yo que lo que yo hice por ellos que me deben de pagar es haberles dado la vida y haber sacrificado mi juventud o mi momento. Vaya usted a saber. Pero que ahora les toca a ellos pagarme. Fíjese nada más del tamaño de monstruo que estamos viendo ahí en esa casa. Y esto es algo increíblemente común. Increíblemente común. Entonces, ¿por qué surge esto? Esa palabra, porque vamos a irlo viendo en diferentes ejemplos, pero vamos pensando, ¿esta persona qué le pasó? Porque al final de cuentas uno podría decir, es que qué cosa tan horrible, por todas las bifurcaciones que va a tener esa historia, porque qué bienestar van a poder tener esos niños al crecer. ¿Hacia dónde los está empujando el deseo? A regresar con los padres solamente, a fusionarse con los padres, a vivir una vida de ansiedades, ¿no? No de realizarse, no de encontrar la felicidad, no de generar otro tipo de núcleos familiares, no, es hacerme parte
de mis padres, a estar ahí por ellos, trabajando sin paga y sin un futuro más allá, porque en algún momento morirán mis padres y yo he perdido mi función en esta vida. Eso es algo que le pasa a muchísimas personas. Entonces, fíjese cómo esas palabras de tú deberías de estar aquí para mí, todo lo que abarcan. Hay personas que lo van viendo un poquito más, hay personas que lo van viendo un poquito más, pero realmente ahí nos vamos a entender hasta qué punto ese impulso narcisista puede devorar a los hijos. ¿Cómo? Uno podría decir, bueno, pues es que mis padres, ¿no? Mi padre era un hombre sumamente narcisista porque me puso su nombre y me obligaron a que estudiara lo mismo que estudió mi padre. Y uno dice, ¿no? Así, qué terrible, te dieron estudios y te pusieron un nombre y te mantuvieron para estudiar. Uy, no, qué terrible, qué futuro tan tenebroso se ve. Y a veces se puede decir en burla, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pues esa persona de todas maneras está sufriendo. Pero si se fija, si bien es una cuestión narcisista, tiene que ver con una cuestión narcisista que de todas maneras nos hizo crecer en cierto punto. No es esta otra persona que dice, no, tú no puedes hacer nada más que cuidarme. Tú te tienes que quedar aquí para cuidarme. Y cuando yo tenga la necesidad, también vas a tener que salir a trabajar, pero no durante mucho tiempo, porque yo necesito que estés aquí todo el tiempo por si algo se me ofrece. Esa persona no tiene a dónde escaparse. La otra persona igual y le tocó un padre narcisista que claro se está viendo proyectado en el hijo o en la hija, claro es que él va a ser el licenciado, va a ser el ingeniero y va a tener mi nombre y mi legado, va. Y él en su fantasía igual está siendo muy feliz en eso, pero la realidad es que pues, le dio piecito al hijo, al menos, un poquito de impulso para salirse, para buscar otras cosas, porque ese muchacho o esa muchacha en algún momento va a decir, pues ¿y qué tal si me quiero dedicar a otra cosa ya después, ¿no? Y los padres van a hacer un berrinche del mundo, es que ¿cómo? Si tú, yo te di todo esto, pero el hijo ya se va a dar cuenta de que tiene las herramientas y tiene la posibilidad y se puede separar. La otra persona no. La otra persona realmente se volvió un prisionero de su casa. Y ahí es en donde nos vamos a ir dando cuenta cómo en un impulso narcisista nos puede empujar un poquito más porque es algo muy normal y en sí, de eso vamos a hablar en el siguiente video un poquito más, porque tendríamos que partir que todos los padres, nuevamente, están siendo nuestros padres porque hubo un deseo narcisista de traernos al mundo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer o tenemos que hacer para hacer camino alrededor de esto? Porque todos vamos a lidiar con esto. Todos vamos a haber escuchado a mamá en algún momento que dijo, es que yo soy la única que trabaja aquí, todos ustedes son los flojos, el papá también, es que a mí nunca me ayuda nadie en nada y que nos ponen con una situación de terror porque nos sentimos súper mal y que deberíamos de hacer muchas cosas. Y es el narcisismo que está funcionando en esa casa. Pero puede ser un momento de narcisismo o puede ser una condena perpetua al narcisismo de los padres. Y de eso vamos a hablar en el siguiente video, así que no deje de buscar nuestro contenido. Tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Y yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.